El final de The Conjuring, Last Rites funciona principalmente como una despedida emocional de Ed y Lorraine Warren más que como una simple batalla final contra un demonio. La película conecta el pasado de la pareja con su último gran caso y utiliza la amenaza sobrenatural como una representación de los miedos que los han perseguido durante toda su vida: perder a su familia, no poder proteger a quienes aman y dejar que el mal llegue hasta su propia hija Judy. La película comienza mostrando un momento clave del pasado de los Warren, su primer encuentro con el espejo maldito que marcará toda la historia. Ese objeto no es solamente una pieza embrujada, sino un símbolo del vínculo entre el mundo sobrenatural y la familia Warren. Durante aquel primer caso, Lorraine queda en peligro mientras está embarazada de Judy. Aunque parece que la tragedia es inevitable, la niña sobrevive, pero desde ese momento queda una conexión entre Judy y la entidad que habita en el espejo. Años después, Ed y Lorraine ya están retirados de las investigaciones paranormales. Sin embargo, cuando aparece el caso de la familia Smurl, descubren que la amenaza no es un simple espíritu común. Los Warren entienden que las apariciones que están aterrorizando a la familia son una especie de distracción. Detrás de ellas existe una fuerza más grande relacionada con el espejo y con el demonio que los persiguió desde su primera investigación. El momento más importante del final ocurre cuando los Warren regresan a enfrentarse al espejo. Durante la confrontación, el objeto comienza a atacarles y demuestra que la entidad sigue teniendo poder. Ed, que ya está físicamente debilitado por sus problemas de salud, intenta contener la amenaza, pero no puede hacerlo solo. La película deja claro que esta vez no es únicamente Ed quien debe salvar a Lorraine o a Judy, la familia completa debe enfrentarse al mal unida. La verdadera clave del desenlace está en Judy Warren. Durante toda la película, Judy ha tenido miedo de sus habilidades y de la conexión que heredó de su madre. Lorraine siempre ha tenido visiones y una sensibilidad especial para percibir lo sobrenatural, pero Judy ha intentado escapar de ese destino porque sabe el sufrimiento que ha causado en sus padres. El demonio utiliza precisamente ese miedo para debilitarla y hacerla sentir indefensa. Sin embargo, Lorraine comprende que la única manera de derrotar a la entidad no es simplemente destruir el espejo, sino ayudar a Judy a aceptar quién es. En lugar de decirle que huya de sus poderes, Lorraine le pide que los enfrente. Judy debe mirar directamente aquello que siempre ha temido y reconocer que sus habilidades no son una maldición, sino una parte de ella misma. Cuando Judy finalmente se enfrenta al espejo, el significado de la escena cambia. La batalla deja de ser solamente contra un demonio y se convierte en una lucha interna contra el miedo. La entidad se alimentaba del terror y de la sensación de impotencia de los Warren, pero al enfrentarse juntos, Ed, Lorraine y Judy recuperan el control. La familia logra destruir la influencia del espejo y cerrar la amenaza que comenzó décadas atrás. Después de la batalla final, la película cambia completamente de tono. En lugar de terminar con una escena oscura o con una nueva amenaza, muestra una conclusión más tranquila centrada en la familia Warren. Ed sobrevive al enfrentamiento y consigue ver a Judy avanzar hacia una nueva etapa de su vida. El mensaje es que, después de tantos años luchando contra fuerzas malignas, la mayor victoria de los Warren no fue derrotar demonios, sino mantener unida a su familia. La escena de la boda de Judy con Tony Sparrow es el verdadero cierre emocional de la película. La boda representa que Judy ya no es la niña que sus padres intentaban proteger constantemente. Ahora es una adulta capaz de tomar sus propias decisiones y continuar su propia vida. También simboliza que Ed y Lorraine finalmente pueden dejar de vivir dominados por el miedo de que algo sobrenatural destruya a su familia. Durante la boda aparecen varios rostros conocidos relacionados con antiguos casos de los Warren, funcionando como una despedida a toda la saga. La escena no solo celebra el matrimonio de Judy, sino que recuerda a todas las personas que estuvieron conectadas con las investigaciones de Ed y Lorraine a lo largo de los años. Es una especie de reunión familiar del universo de The Conjuring. El destino final de Ed Warren también está tratado de una manera simbólica. La película no convierte su final en una muerte dramática causada por un demonio. En cambio, muestra que su verdadero legado continúa a través de Judy y de la familia que construyó con Lorraine.
La historia sugiere que, aunque Ed y Lorraine ya no estén juntos para investigar casos, lo que dejaron atrás seguirá existiendo. El espejo también recibe una conclusión importante. Después de ser derrotado, el objeto no desaparece completamente, sino que queda conservado como parte de la colección de objetos paranormales de los Warren. Esto conecta la película con la historia real del museo ocultista de la pareja y deja claro que, aunque la amenaza fue controlada, el mundo sobrenatural nunca desaparece por completo. El significado profundo del final es que Last Rites no trata realmente sobre ganar una pelea contra un demonio, sino sobre aceptar el miedo y superarlo. A lo largo de la saga, Ed y Lorraine siempre enfrentaron criaturas sobrenaturales, pero su fuerza principal nunca fue un ritual o una herramienta religiosa, fue su amor mutuo. La película convierte esa idea en el centro del último enfrentamiento. También existe una interpretación de que el espejo representa todos los traumas acumulados por los Warren. Durante décadas, ellos vieron sufrimiento, posesiones y tragedias. Lorraine cargó con visiones dolorosas y Ed vivió constantemente arriesgando su vida para salvar a otros. El espejo representa ese pasado que finalmente deben enfrentar para poder descansar. Por eso Judy tiene un papel tan importante, ella representa el futuro. Ed y Lorraine pasaron su vida combatiendo la oscuridad, pero Judy demuestra que la siguiente generación puede vivir sin estar controlada por ese miedo. Ella no rechaza el legado de sus padres, sino que lo transforma en algo más positivo. En vez de ver sus poderes como una carga, aprende a utilizarlos con confianza. En resumen, el final de The Conjuring, Last Rites cierra la historia de los Warren con una idea sencilla: el amor familiar es más poderoso que cualquier entidad sobrenatural. El demonio del espejo representa una amenaza que comenzó al principio de la vida de Judy y que vuelve al final para intentar destruir a la familia, pero termina derrotado porque los Warren dejan de luchar separados y enfrentan el miedo juntos. La última imagen que deja la película no es la de un monstruo vencido, sino la de una familia que continúa adelante. Ed y Lorraine finalmente consiguen aquello que siempre quisieron: proteger a su hija y verla tener una vida propia. Así, Last Rites funciona como una despedida de una era de terror, pero también como una historia sobre amor, sacrificio y el poder de permanecer unidos frente a la oscuridad. La música de fondo, Background Music o BGM, de una película de terror tiene una función mucho más profunda que simplemente acompañar las imágenes. En una película como The Conjuring, Last Rites, la música se convierte en una herramienta narrativa que manipula las emociones del público, crea miedo, anticipación, tristeza y también momentos de esperanza. La banda sonora original de la película fue compuesta por Benjamin Wallfish, quien tomó el relevo después de que Joseph Bishara trabajara en varias entregas anteriores del universo de The Conjuring. El álbum oficial fue lanzado por Watertower Music en 2025. Benjamin Wallfish llega a Last Rites con una experiencia muy amplia dentro del cine de suspense y terror. Antes de esta película había trabajado en proyectos como It Chapter 2, The Invisible Man y otras producciones donde la música debía crear tensión psicológica más que depender únicamente de sonidos fuertes. Su estilo combina una escritura orquestal clásica con elementos modernos de diseño sonoro, algo que encaja con el tono de la saga, una mezcla entre terror sobrenatural, drama familiar y misterio religioso. Uno de los mayores cambios musicales de Last Rites es la ausencia de Joseph Bishara como compositor principal. Bishara había creado una identidad sonora muy reconocible para varias películas de la franquicia, utilizando texturas oscuras, sonidos incómodos y composiciones que parecían venir de un lugar sobrenatural. Wallfish no intenta copiar exactamente ese estilo, en cambio, desarrolla una música más emocional y cinematográfica, enfocada especialmente en la familia Warren y en la idea de un último enfrentamiento. La banda sonora de Last Rites está construida alrededor de varios temas musicales que representan diferentes aspectos de la historia. El tema relacionado con Judy Warren, por ejemplo, tiene una importancia especial porque la película no solo trata sobre una amenaza demoníaca, sino sobre la relación entre padres e hija.
La música asociada a Judy utiliza una combinación de melodías sensibles y tonos inquietantes, mostrando que su personaje vive entre dos mundos, el de una vida normal y el de la herencia sobrenatural de sus padres. El tema principal de la película no funciona únicamente como una melodía de terror. Badfish utiliza la música para representar el cansancio emocional de Ed y Lorraine Warren después de años enfrentándose a fuerzas oscuras. Hay una sensación de despedida en muchas partes del score. La música transmite que esta historia no es solamente otro caso paranormal, sino una conclusión de una etapa importante en la vida de los personajes. Una característica importante de la BGM de Last Rites es el uso de cuerdas orquestales. Los instrumentos de cuerda son fundamentales en el cine de terror porque pueden producir emociones contradictorias. Una melodía suave puede sentirse triste, mientras que una misma sección de violines puede transformarse rápidamente en algo amenazante. Badfish utiliza esta capacidad para crear escenas donde el público no sabe si debe sentirse seguro o preocupado. Los sonidos graves también tienen un papel esencial. Los bajos profundos y las capas electrónicas generan una sensación física de peligro. En muchas escenas de terror moderno, el miedo no viene solamente de lo que aparece en pantalla, sino de lo que la música sugiere que está oculto. Los tonos graves preparan al espectador para una amenaza antes de que ésta sea visible. Otro elemento destacado es el uso del silencio. En una película de terror, la ausencia de música puede ser tan importante como la música misma. Badfish utiliza pausas y espacios vacíos para aumentar la tensión. Cuando una escena queda casi sin sonido, el espectador comienza a concentrarse en pequeños detalles, una respiración, un movimiento, una puerta que se abre. Después, cuando la música vuelve, el impacto emocional es mucho mayor. El álbum oficial contiene 26 pistas y tiene una duración aproximada de más de una hora. Entre los títulos aparecen piezas como What Are You, Judy Warren, Last Rites, Possession, The Warren Family y Judy and Tony, and Credits Version. Estos nombres muestran cómo el compositor organizó la música alrededor de personajes, momentos emocionales y eventos clave de la historia. La pista The Warren Family es especialmente significativa porque representa el corazón emocional de la película. Mientras que muchas bandas sonoras de terror se concentran en el monstruo o la amenaza, esta composición recuerda que la saga siempre ha tratado sobre la conexión entre Ed y Lorraine. El verdadero centro de la historia no es el demonio, sino la familia que intenta permanecer unida frente a él. Possession es una de las piezas donde Badfish utiliza una construcción musical más agresiva. En este tipo de escenas, la música debe transmitir pérdida de control y peligro. El compositor combina golpes orquestales, sonidos intensos y cambios rápidos de ritmo para reflejar el caos que ocurre en pantalla. La música no explica lo que está sucediendo, hace que el público sienta la misma desesperación que los personajes. Otra parte interesante del trabajo musical es cómo combina momentos de terror con momentos humanos. The Conjuring, Last Rites no es solamente una película de sustos. También es una historia sobre amor, sacrificio y legado. Por eso la música cambia constantemente entre oscuridad y esperanza. Una escena puede comenzar con una atmósfera aterradora y terminar con una melodía cálida que recuerda la importancia de los vínculos familiares. Además de la música original, la película utiliza canciones de diferentes épocas para ambientar su contexto. Entre las canciones incluidas en la banda sonora de la película aparecen temas como She Saw Sanctuary de The Cult, Things Can Only Get Better de Howard Jones y Let's Dance de David Bowie, entre otras. Estas canciones ayudan a establecer la época y contrastan con la música oscura del score original. Este contraste entre canciones populares y música orquestal de terror crea una sensación interesante. Las canciones representan la vida cotidiana, los recuerdos y los momentos familiares, mientras que el score de Badfish representa la presencia sobrenatural. Cuando ambos estilos aparecen dentro de la misma película, se crea una separación clara entre el mundo normal y el mundo paranormal. Comparada con las películas anteriores de The Conjuring, la música de Last Rites tiene un enfoque más emocional.
Las composiciones de Bizarra eran conocidas por crear una atmósfera extremadamente inquietante, casi como si el espectador estuviera escuchando sonidos provenientes del propio mundo demoníaco. Bald Fish, en cambio, parece concentrarse más en la dimensión humana de la historia, el miedo de perder a la familia, la necesidad de proteger a los seres queridos y la idea de cerrar un ciclo. Algunos seguidores de la saga han debatido el cambio de compositor. Parte del público extrañó la identidad musical creada por Bizarra, mientras que otros valoraron que Bald Fish aportara una nueva perspectiva. Las opiniones de aficionados muestran que la transición fue uno de los aspectos más comentados del lanzamiento musical. Desde un punto de vista técnico, el trabajo de Bald Fish demuestra cómo una banda sonora puede funcionar como un personaje invisible dentro de una película. La música guía las emociones del público sin que éste siempre sea consciente de ello. Cuando una escena parece más aterradora, más triste o más épica, gran parte de esa reacción viene de las decisiones musicales. En conclusión, la BGM de The Conjuring, Last Rites representa una evolución dentro de la franquicia. Benjamin Wallfisch no busca repetir exactamente lo que hicieron compositores anteriores, sino crear una identidad musical adecuada para una historia que funciona como despedida. Su banda sonora mezcla terror, drama familiar y nostalgia, convirtiendo la música en una parte fundamental del cierre de la saga de los Warren. La mayor fuerza del score está en que entiende que el verdadero miedo de The Conjuring nunca ha sido solamente un demonio o una posesión. El miedo más profundo siempre ha sido perder aquello que amamos. Por eso la música de Last Rites combina oscuridad y belleza, porque detrás del terror existe una historia sobre personas que luchan por protegerse unas a otras. La película The Conjuring, Last Rites representa una nueva etapa dentro de la famosa franquicia de terror creada alrededor de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Para comprender la importancia de la película, es necesario analizar el trabajo de su director y de los escritores que construyeron la historia. En una saga de terror tan reconocida, la dirección y el guión tienen una responsabilidad especial: mantener la identidad de las películas anteriores, pero al mismo tiempo ofrecer algo nuevo que cierre una etapa importante para los personajes principales. El director de The Conjuring, Last Rites es Michael Chaves, un cineasta estadounidense conocido principalmente por su trabajo dentro del género de terror. Chaves ya tenía experiencia dentro del universo de The Conjuring antes de dirigir esta película, ya que estuvo al frente de The Curse of La Llorona y The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Su incorporación a la franquicia permitió que la saga continuara con un estilo visual propio, combinando terror sobrenatural con una fuerte carga emocional. El estilo de Michael Chaves como director se caracteriza por construir tensión lentamente. En lugar de depender únicamente de sustos repentinos, jump scares, busca crear una atmósfera donde el espectador sienta que existe una amenaza incluso cuando no aparece nada en pantalla. Utiliza espacios oscuros, movimientos de cámara prolongados y sonidos ambientales para generar una sensación constante de peligro. En Last Rites, este enfoque es especialmente importante porque la película no solo necesita asustar, sino también cerrar la historia emocional de los Warren. Una de las mayores dificultades para Chaves al dirigir esta entrega fue equilibrar dos elementos diferentes: el terror sobrenatural y el drama familiar. Las películas anteriores de la saga funcionaban porque Ed y Lorraine Warren no eran simplemente personajes que investigaban fantasmas, eran una pareja cuya relación y fe eran el centro de la historia. En Last Rites, Chaves mantiene esa idea y utiliza el horror como una forma de explorar los sacrificios que ambos hicieron durante años. El director también presta mucha atención a la relación entre los personajes. En muchas películas de terror, los protagonistas existen únicamente para sobrevivir al monstruo. Sin embargo, en The Conjuring, la conexión emocional entre los personajes es fundamental. Chaves entiende que el público está interesado no solo en la entidad sobrenatural, sino en ver cómo los Warren enfrentan sus miedos y protegen a su familia. La fotografía y la puesta en escena utilizadas por Chaves ayudan a reforzar esta idea. La cámara suele acompañar a los personajes de manera cercana, permitiendo que el público experimente sus emociones. En los momentos de terror,
La dirección utiliza espacios amplios y silenciosos para crear incertidumbre. La sensación es que algo desconocido puede aparecer en cualquier momento. Además del director, el equipo de escritores tuvo un papel esencial en la construcción de la película. El guión está asociado con David Leslie Johnson McGoldrick, quien ya había trabajado anteriormente en la franquicia. Johnson McGoldrick participó como guionista en The Conjuring 2 y The Conjuring, The Devil Made Me Do It, por lo que conoce profundamente la estructura narrativa y los temas centrales de la saga. David Leslie Johnson McGoldrick entiende que una película de The Conjuring necesita más que una simple historia de posesiones. Sus guiones suelen combinar investigación paranormal, relaciones familiares y conflictos internos. En Last Rites, el objetivo del escritor es dar una conclusión satisfactoria al camino de Eddie Lorraine, mostrando las consecuencias emocionales de una vida dedicada a enfrentarse al mal. Otro nombre importante relacionado con la creación de la historia es James Wan. Aunque Wan no dirige esta entrega, su influencia continúa siendo fundamental porque fue quien creó el concepto original de la franquicia. Wan estableció las reglas visuales y narrativas del universo, el terror basado en la atmósfera, la importancia de la fe, la familia como elemento central y la idea de que el amor puede ser una fuerza capaz de enfrentar la oscuridad. James Wan comenzó la saga con The Conjuring, película que presentó a Eddie Lorraine Warren al público mundial. Su dirección estableció un estilo que combinaba el terror clásico con una narrativa emocional. Las siguientes películas de la franquicia mantuvieron muchos de esos elementos, incluso cuando otros directores tomaron el control. El trabajo de los escritores en Last Rites también consiste en responder preguntas que la saga había construido durante años. ¿Qué significa para los Warren haber dedicado su vida a combatir fuerzas sobrenaturales? ¿Cómo afecta ese trabajo a su familia? ¿Qué legado dejan después de tantas experiencias traumáticas? Estas preguntas hacen que la película tenga una dimensión más profunda que una historia convencional de terror. El GAN busca presentar el concepto de último caso no solo como una misión peligrosa, sino como un momento de reflexión. Los personajes deben enfrentarse al pasado y aceptar que no pueden luchar contra la oscuridad para siempre. Esta idea permite que la película funcione como una despedida emocional, además de una experiencia de terror. Una característica importante de la escritura de la saga es que los villanos sobrenaturales suelen representar algo más grande que una amenaza física. Las entidades demoníacas simbolizan miedo, culpa, pérdida o sufrimiento. Los escritores utilizan estos elementos para crear conflictos que afectan psicológicamente a los personajes. En Last Rites, la amenaza sobrenatural sirve como una prueba final para los Warren y su familia. La colaboración entre Michael Chavez y los escritores permite que la película mantenga continuidad con las entregas anteriores. La dirección aporta la parte visual y atmosférica, mientras que el guión proporciona la base emocional. Ambos elementos deben funcionar juntos para que el público se preocupe por los personajes y no solamente por los momentos de miedo. También es importante destacar que dirigir una película perteneciente a una franquicia tan grande implica respetar las expectativas de los seguidores. Los espectadores de The Conjuring Universe esperan ciertos elementos, una atmósfera oscura, investigaciones paranormales, momentos de tensión y una historia centrada en personajes humanos. Chavez y los escritores trabajan dentro de esas reglas, pero intentan ofrecer una conclusión con identidad propia. El desafío principal de Last Rites era cerrar una historia que comenzó en 2013 y que se convirtió en una de las franquicias de terror más populares del cine moderno. Para lograrlo, los creadores debían encontrar un equilibrio entre nostalgia y renovación. No bastaba con repetir los mismos elementos, la película necesitaba demostrar por qué los Warren siguen siendo personajes importantes. En conclusión, Michael Chavez dirige The Conjuring, Last Rites con un enfoque que combina terror visual y emoción familiar, mientras que David Leslie Johnson McGoldrick, James Wan y el equipo de escritores construyen una historia que busca cerrar el ciclo de los Warren. La película representa no solo otro enfrentamiento contra fuerzas sobrenaturales, sino una reflexión sobre el amor, el sacrificio y el legado.
El éxito de una película de terror depende de muchos factores: actuaciones, música, efectos visuales y diseño de sonido, pero la dirección y el guión son los elementos que determinan si el público realmente se conecta con la historia. En Last Rites, el objetivo principal de sus creadores es recordar que detrás de cada caso paranormal siempre existieron personas reales con emociones, miedos y esperanzas. Esa combinación entre horror y humanidad es la razón por la que la saga de The Conjuring continúa siendo una de las más importantes del género. Durante la boda aparecen varios rostros conocidos relacionados con antiguos casos de los Warren, funcionando como una despedida a toda la saga. La escena no solo celebra el matrimonio de Judy, sino que recuerda a todas las personas que estuvieron conectadas con las investigaciones de Ed y Lorraine a lo largo de los años. Es una especie de reunión familiar del universo de The Conjuring. El destino final de Ed Warren también está tratado de una manera simbólica. La película no convierte su final en una muerte dramática causada por un demonio. En cambio, muestra que su verdadero legado continúa a través de Judy y de la familia que construyó con Lorraine. La historia sugiere que, aunque Ed y Lorraine ya no estén juntos para investigar casos, lo que dejaron atrás seguirá existiendo. El espejo también recibe una conclusión importante. Después de ser derrotado, el objeto no desaparece completamente, sino que queda conservado como parte de la colección de objetos paranormales de los Warren. Esto conecta la película con la historia real del museo ocultista de la pareja y deja claro que, aunque la amenaza fue controlada, el mundo sobrenatural nunca desaparece por completo. El significado profundo del final es que Last Rites no trata realmente sobre ganar una pelea contra un demonio, sino sobre aceptar el miedo y superarlo. A lo largo de la saga, Ed y Lorraine siempre enfrentaron criaturas sobrenaturales, pero su fuerza principal nunca fue un ritual o una herramienta religiosa, fue su amor mutuo. La película convierte esa idea en el centro del último enfrentamiento. The Conjuring, Last Rites es una película que intenta cerrar una de las franquicias de terror más populares del cine moderno. Como última entrega centrada en Ed y Lorraine Warren, la película tenía una gran responsabilidad: ofrecer una experiencia aterradora para los seguidores de la saga y, al mismo tiempo, dar una conclusión emocional a unos personajes que han acompañado al público durante muchos años. Por esa razón, la recepción de la película depende mucho de las expectativas del espectador. Algunos pueden valorar su lado emocional y su conexión con la historia de la franquicia, mientras que otros pueden sentir que no alcanza el nivel de las primeras películas. Uno de los puntos positivos más importantes de The Conjuring, Last Rites, es la relación entre los personajes principales. La película entiende que el verdadero corazón de la saga siempre ha sido Ed y Lorraine Warren. Aunque existen demonios, posesiones y fenómenos sobrenaturales, el elemento que mantiene conectada a la audiencia es la relación entre ellos. La película dedica tiempo a mostrar su vínculo, su preocupación mutua y los sacrificios que hicieron durante años enfrentándose a casos peligrosos. Este enfoque emocional ayuda a que la historia tenga más profundidad que una simple película de sustos. Otro aspecto positivo es la actuación de los protagonistas. Patrick Wilson y Dara Farmiga continúan aportando humanidad a sus personajes. Wilson interpreta a Ed Warren con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, mostrando que detrás del investigador paranormal existe una persona que también siente miedo y cansancio. Farmiga, por su parte, mantiene la sensibilidad de Lorraine, especialmente en los momentos donde el personaje debe enfrentarse a visiones y amenazas espirituales. La química entre ambos actores sigue siendo uno de los mayores puntos fuertes de la franquicia. La atmósfera de terror es otro elemento destacado. La película utiliza iluminación oscura, espacios cerrados y diseño de sonido para crear una sensación constante de tensión. En lugar de depender únicamente de apariciones repentinas, intenta construir miedo mediante la anticipación. El espectador siente que algo peligroso puede ocurrir en cualquier momento. Este estilo está conectado con las raíces de la saga, donde la atmósfera era tan importante como los propios sustos. El diseño sonoro también funciona como una herramienta importante. Los sonidos ambientales, los silencios repentinos y la música ayudan a aumentar la tensión.
En una película de terror, el sonido puede hacer que una escena aparentemente normal resulte inquietante. Last Rites utiliza este recurso para crear momentos donde el público se siente incómodo incluso antes de ver la amenaza sobrenatural. Otro punto positivo es la conexión con la historia general del universo de The Conjuring. Los seguidores que han visto las películas anteriores encontrarán referencias y elementos que recuerdan eventos pasados. La película intenta respetar el legado de la franquicia y cerrar algunos temas que fueron desarrollados durante años. Para los fanáticos de Ed y Lorraine, esta sensación de continuidad puede ser uno de los aspectos más satisfactorios. La película también destaca por sus temas emocionales. Más allá del terror, la historia habla sobre la familia, la fe, el sacrificio y la importancia de mantenerse unido frente a situaciones difíciles. Estos temas han estado presentes desde la primera entrega y aquí reciben mayor importancia porque la película funciona como una despedida. La amenaza sobrenatural representa también los problemas internos que los personajes han cargado durante mucho tiempo. Otro elemento positivo es la dirección visual. Michael Chávez demuestra experiencia dentro del género y utiliza movimientos de cámara y composición visual para crear tensión. Algunas escenas están construidas de manera cuidadosa, utilizando el espacio y el ritmo para aumentar la sensación de peligro. La dirección intenta que el espectador observe la pantalla buscando detalles ocultos, una característica clásica del terror de la franquicia. Sin embargo, la película también tiene varios aspectos negativos. Uno de los principales problemas es que puede sentirse demasiado dependiente de la nostalgia. Al ser una conclusión de la saga, intenta incluir muchos elementos conocidos y homenajes a las películas anteriores. Para los seguidores más fieles esto puede ser positivo, pero para otros espectadores puede hacer que la historia parezca menos fresca y más enfocada en recordar el pasado que en presentar nuevas ideas. Otro punto negativo es que la estructura narrativa puede resultar predecible. La fórmula de muchas películas de The Conjuring incluye una investigación paranormal, señales de una presencia maligna, momentos de tensión y un enfrentamiento final. Aunque la película intenta darle un significado emocional a esta estructura, algunos espectadores pueden sentir que sigue caminos ya utilizados anteriormente por la franquicia. El ritmo también puede ser un problema. Algunas partes de la película avanzan lentamente, especialmente cuando se centra en explicar elementos del pasado o desarrollar ciertos conflictos familiares. El ritmo pausado funciona bien para crear atmósfera, pero en algunos momentos puede reducir la sensación de peligro. Algunos espectadores podrían esperar más escenas de terror directo y encontrar que la película dedica demasiado tiempo al drama. Otro aspecto criticado puede ser la falta de innovación en el elemento sobrenatural. Después de varias películas de la saga, crear una amenaza completamente nueva y memorable es un desafío complicado. Algunos villanos anteriores de la franquicia dejaron una fuerte impresión por su diseño y presencia. En comparación, ciertos elementos sobrenaturales de Last Rites pueden parecer menos impactantes o familiares para quienes han seguido toda la serie. Los sustos también pueden dividir al público. Aunque la película tiene escenas efectivas, algunos momentos utilizan técnicas tradicionales del género que muchos espectadores ya conocen. Los sonidos fuertes, las apariciones repentinas y los movimientos inesperados siguen funcionando, pero para una audiencia acostumbrada al terror moderno pueden sentirse menos sorprendentes. Otro punto negativo es que algunos personajes secundarios no reciben suficiente desarrollo. Debido a que la historia debe concentrarse en cerrar el arco de los Warren, ciertos personajes tienen menos tiempo para crecer emocionalmente. Esto puede hacer que algunas situaciones parezcan más funcionales para la trama que verdaderamente importantes para la audiencia. El guión también puede ser visto como irregular. La película tiene buenas ideas sobre el legado de los Warren y el peso emocional de su trabajo, pero no todos los temas reciben el mismo nivel de profundidad. Algunas ideas interesantes podrían haberse explorado más para aumentar el impacto dramático. En ocasiones, la película parece dividirse entre ser una despedida emocional y una película de terror tradicional, sin encontrar siempre el equilibrio perfecto. Otro aspecto debatible es la duración.
Una película final de una saga importante necesita espacio para cerrar historias, pero también debe mantener una narrativa dinámica. Algunos espectadores pueden sentir que ciertas escenas podrían haberse reducido para mejorar el ritmo general. Una edición más compacta podría haber aumentado la intensidad de algunos momentos. A pesar de estas críticas, es importante considerar que The Conjuring: Last Rites no intenta solamente competir como una película de terror independiente. Su objetivo principal es cerrar una historia que comenzó muchos años atrás. Desde esa perspectiva, algunos de sus momentos más importantes no están diseñados únicamente para asustar, sino para generar emoción en quienes han seguido la franquicia desde el principio. Entre sus mayores logros está la capacidad de recordar por qué Ed y Lorraine Warren se convirtieron en personajes queridos por los fanáticos del género. La película entiende que el público no solo quería ver otro caso paranormal, sino despedirse de una pareja que representó valentía, amor y compromiso. Esa intención emocional le da un valor especial dentro de la saga. En conclusión, The Conjuring: Last Rites tiene fortalezas claras, buenas actuaciones, una atmósfera sólida, una conexión emocional con sus protagonistas y una dirección que respeta el estilo de la franquicia. Sus principales debilidades están relacionadas con la falta de sorpresa, una estructura conocida y una dependencia importante de la nostalgia. Para los seguidores de la saga puede funcionar como una despedida satisfactoria, mientras que para nuevos espectadores puede sentirse menos impactante si no tienen una conexión previa con los personajes. La película demuestra que terminar una franquicia de terror tan grande es una tarea complicada. No solo debe crear miedo, sino también responder a las expectativas emocionales de millones de espectadores. The Conjuring: Last Rites puede no ser perfecta, pero su mayor valor está en intentar cerrar la historia de los Warren recordando que, incluso en medio del terror más oscuro, la fuerza más importante siempre fue la unión familiar. The Conjuring: Last Rites representa una de las películas de terror más esperadas de los últimos años debido a que funciona como una conclusión de la historia principal de Ed y Lorraine Warren dentro de la franquicia creada por James Wan. Al tratarse de una entrega final de una saga muy conocida, la película tenía una enorme presión comercial. Debía atraer tanto a los seguidores antiguos como a nuevos espectadores interesados en el cine de terror. Su rendimiento en taquilla y su llegada al mercado doméstico son aspectos importantes para medir el impacto general de la película. La película fue estrenada por Warner Bros. Pictures como una producción de Nuland Cinema dentro del universo de The Conjuring. La estrategia de lanzamiento estuvo basada en aprovechar la popularidad de la franquicia, que ya había demostrado ser una de las marcas de terror más rentables del cine moderno. A diferencia de muchas películas del género que cuentan con presupuestos moderados, una entrega final de una saga importante recibe una campaña de marketing mucho más grande, con promoción internacional, avances, entrevistas y publicidad enfocada en la idea de una despedida definitiva de los personajes principales. Uno de los factores que favorecieron el desempeño comercial de The Conjuring: Last Rites fue el reconocimiento de marca. Desde el estreno de la primera película en 2013, la franquicia logró construir una base de seguidores muy fiel. Las películas anteriores habían generado grandes ingresos a nivel mundial gracias a una combinación de terror accesible, personajes memorables y una narrativa conectada entre diferentes historias. La presencia de Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Dara Farmiga, fue uno de los principales motivos de interés para el público. La taquilla de una película de terror depende de varios factores: la popularidad de la franquicia, las críticas, la competencia durante la fecha de estreno, la promoción y la reacción del público. En el caso de Last Rites, el elemento más fuerte fue la curiosidad por ver cómo terminaría la historia de los Warren. Muchos espectadores acudieron al cine no solo buscando miedo, sino también una experiencia emocional relacionada con personajes que habían seguido durante más de una década. El estreno internacional tuvo una importancia especial porque la saga The Conjuring siempre ha tenido una gran audiencia fuera de Estados Unidos. Países de América Latina, Europa y Asia han mostrado un fuerte interés por las películas de terror sobrenatural.
El atractivo de la historia de los Warren funciona de manera global porque combina elementos universales como la familia, la lucha entre el bien y el mal y el miedo a lo desconocido. En el mercado estadounidense, la película tuvo la ventaja de formar parte de una franquicia reconocida. Las películas anteriores demostraron que el público de terror suele responder bien a las marcas establecidas. Incluso cuando una entrega recibe opiniones divididas, una saga conocida puede generar una fuerte apertura inicial porque muchos espectadores quieren verla durante el primer fin de semana. Un aspecto importante del rendimiento de taquilla fue la comparación con las películas anteriores de la franquicia. La primera película de The Conjuring fue considerada un gran éxito porque consiguió una enorme rentabilidad con un presupuesto relativamente pequeño. Posteriormente, las secuelas y derivados como Annabelle y The Nun ampliaron el universo y aumentaron el reconocimiento de la marca. Last Rites llegó con la ventaja de tener años de construcción de público detrás. Sin embargo, una película final también enfrenta ciertos desafíos comerciales. Cuando una franquicia anuncia una conclusión, algunos espectadores pueden sentir que la historia ya está llegando a su final y esperar a verla en plataformas digitales. Además, el mercado actual del entretenimiento ha cambiado. Muchas personas combinan la experiencia del cine con la espera de estrenos en streaming o formatos domésticos. Las críticas profesionales y la reacción del público también influyen en la duración del éxito en taquilla. Una película con críticas excelentes puede mantenerse muchas semanas en cartelera, mientras que una recepción mixta suele provocar una caída más rápida después del primer fin de semana. En el caso de Last Rites, la conexión emocional con los personajes fue un factor importante para mantener el interés, incluso entre espectadores que tenían opiniones diferentes sobre la calidad del terror. Otro elemento comercial relevante es el presupuesto. Las películas de terror suelen ser más rentables que otros géneros porque no necesitan presupuestos extremadamente altos para generar ganancias. Una producción de terror puede recuperar su inversión con una audiencia moderada si controla bien sus costos. Una franquicia como The Conjuring, con una marca establecida, tiene una ventaja adicional porque reduce el riesgo financiero gracias al reconocimiento previo. En cuanto al lanzamiento en formato doméstico, The Conjuring, Last Rites siguió el modelo moderno de distribución utilizado por grandes estudios, primero una etapa exclusiva en cines, seguida por lanzamiento digital y posteriormente formatos físicos como Blu-ray y DVD. Este proceso permite que el estudio obtenga ingresos de diferentes mercados después de la exhibición cinematográfica. El lanzamiento digital es especialmente importante en la actualidad porque muchos espectadores prefieren comprar o alquilar películas desde plataformas en línea. Para una película de terror, el mercado doméstico tiene un valor adicional porque muchos fanáticos disfrutan revisitando escenas, analizando detalles ocultos y viendo la película varias veces para descubrir elementos que no notaron en el primer visionado. Las ediciones físicas, como Blu-ray y 4K Ultra HD, también tienen importancia para los coleccionistas y seguidores de la franquicia. Las películas de The Conjuring Universe suelen atraer a fanáticos que desean tener la colección completa. Una edición doméstica puede incluir materiales adicionales como comentarios del director, escenas eliminadas, documentales sobre la producción, entrevistas con el reparto y explicaciones sobre los efectos especiales. Los contenidos extras son especialmente valiosos en una película como Last Rites porque los seguidores tienen interés en conocer cómo se creó la conclusión de una saga tan extensa. Los documentales detrás de cámaras pueden explicar el diseño de las criaturas, la construcción de escenarios, la música, el trabajo de los actores y las decisiones del director Michael Chaves. El mercado doméstico también permite evaluar la popularidad a largo plazo de una película. Mientras la taquilla mide principalmente el impacto inicial, las ventas digitales y físicas muestran si una película logra mantenerse relevante después de su estreno. Las películas de terror suelen tener una vida comercial larga porque los espectadores vuelven a verlas durante temporadas especiales como Halloween. Otro punto importante es el valor de la franquicia como producto completo. El éxito de Last Rites no depende solamente de sus propios ingresos, sino también de cómo mantiene viva la marca The Conjuring.
Una película exitosa puede aumentar el interés por las entregas anteriores, impulsar ventas de colecciones completas y fortalecer futuras producciones relacionadas con el universo. En términos de legado comercial, The Conjuring, Last Rites representa el cierre de una de las franquicias de terror más exitosas del siglo XXI. Aunque cada película tiene diferentes niveles de recepción, la serie consiguió algo difícil en Hollywood: crear una identidad reconocible y mantener el interés del público durante muchos años. La película también demuestra cómo ha cambiado la industria del cine. Actualmente, el éxito de una producción no se mide únicamente por la taquilla. Los ingresos posteriores mediante alquiler digital, compra en línea, streaming y formatos físicos forman parte fundamental del modelo económico. Para una franquicia con una base de seguidores fuerte, estas fuentes pueden representar una parte importante de sus ganancias totales. En conclusión, The Conjuring, Last Rites tuvo una ventaja comercial significativa gracias al enorme reconocimiento de la franquicia, la popularidad de Ed y Lorraine Warren y la expectativa de una conclusión definitiva. Su desempeño en taquilla refleja el poder de una marca consolidada dentro del género de terror, mientras que su lanzamiento doméstico amplía su alcance hacia los fanáticos que desean conservar y analizar la película. Más allá de los números, la importancia comercial de Last Rites está relacionada con el cierre de una etapa. La película no solo fue vendida como otra historia de terror, sino como el capítulo final de un viaje que comenzó en 2013. Esa combinación de nostalgia, miedo y conexión emocional fue la principal razón por la que consiguió atraer al público y mantener el interés después de su estreno en cine en una película de terror. Los efectos digitales no deben llamar demasiado la atención. Su objetivo principal es crear una sensación de realidad y hacer que lo imposible parezca creíble. Por eso, el trabajo visual de la película combina efectos digitales con maquillaje práctico, iluminación, diseño de escenarios y técnicas tradicionales de cine para crear una atmósfera oscura y perturbadora. La filosofía visual de la franquicia The Conjuring siempre ha sido diferente a muchas películas modernas de terror. En lugar de depender únicamente de criaturas digitales gigantes o efectos espectaculares, la saga utiliza los efectos visuales para complementar la historia. Los VFX se emplean para crear presencias sobrenaturales, modificar ambientes, mejorar escenas de peligro y representar fenómenos paranormales que serían imposibles de filmar de manera real. En Last Rites, esta filosofía continúa con un enfoque más emocional y atmosférico. Uno de los mayores retos para el equipo de efectos visuales fue mantener el equilibrio entre lo real y lo sobrenatural. El público debe sentir que los personajes están enfrentándose a algo verdadero dentro de la historia. Si un efecto digital parece artificial, el miedo desaparece. Por esta razón, los artistas de VFX trabajan cuidadosamente con texturas, iluminación y movimiento para que las entidades sobrenaturales tengan una apariencia integrada con el mundo físico. La creación de entidades demoníacas es uno de los aspectos más complejos del CGI en una película de terror. Los diseñadores visuales deben decidir no solo cómo se verá una criatura, sino también cómo se moverá, cómo interactuará con los actores y qué sensación provocará en el público. Una criatura demasiado detallada puede perder misterio, mientras que una demasiado simple puede parecer poco amenazante. El objetivo es encontrar un equilibrio entre lo desconocido y lo aterrador. En The Conjuring, Last Rites, los efectos visuales se utilizan especialmente para representar la presencia sobrenatural relacionada con los objetos malditos y las fuerzas demoníacas. En lugar de mostrar constantemente al enemigo, la película juega con apariciones parciales, sombras, distorsiones y cambios en el ambiente. Esta técnica es efectiva porque el miedo muchas veces nace de imaginar algo que no se ve completamente. Un elemento importante del trabajo de CGI es la manipulación de escenarios. Muchas escenas de terror requieren que lugares normales parezcan peligrosos o sobrenaturales. Los equipos de efectos visuales pueden extender decorados, añadir detalles digitales, modificar fondos o crear espacios que serían difíciles de construir físicamente. Una habitación común puede transformarse en un lugar oscuro y amenazante mediante pequeños cambios visuales.
La iluminación también tiene una relación directa con los VFX. Los efectos digitales deben coincidir con la luz real de la escena para parecer auténticos. Si una criatura aparece en una habitación oscura, los artistas deben calcular cómo la luz afectaría su superficie, sus sombras y sus reflejos. Este proceso requiere una colaboración constante entre el director de fotografía y el equipo de efectos visuales. Otro aspecto destacado es la combinación de efectos prácticos y digitales. Las películas de terror suelen funcionar mejor cuando utilizan elementos físicos reales porque los actores pueden reaccionar ante algo concreto. Por ejemplo, maquillaje especial, mecanismos físicos, humo, objetos manipulados y decorados reales pueden mezclarse posteriormente con CGI para aumentar el impacto. Esta combinación crea una sensación más realista que una escena completamente digital. Los efectos de transformación corporal también representan un desafío importante. Las escenas donde un personaje parece estar influenciado por una entidad sobrenatural requieren una mezcla de actuación, maquillaje y efectos digitales. Los artistas pueden modificar expresiones faciales, movimientos corporales o características físicas para mostrar que algo extraño está ocurriendo. Sin embargo, la actuación del intérprete sigue siendo el elemento principal que hace creíble la escena. El diseño de sonido y los efectos visuales trabajan juntos para crear terror. Aunque el CGI crea la imagen, el sonido determina gran parte del impacto emocional. Una aparición sobrenatural puede parecer más aterradora cuando está acompañada por una atmósfera sonora adecuada. Por eso, los departamentos de VFX y sonido suelen colaborar para que la imagen y el audio transmitan la misma sensación. La cámara también influye en la percepción de los efectos visuales. Los movimientos lentos de cámara, los planos largos y las composiciones cuidadas permiten que el público observe detalles y aumentan la tensión. En cambio, movimientos rápidos o cortes frecuentes pueden ocultar imperfecciones visuales. El estilo de dirección de Michael Chavez favorece una presentación donde los efectos puedan integrarse dentro de la atmósfera general. Otro punto importante es el uso del CGI para mejorar escenas de acción sobrenatural. En una película como Last Rites, algunos momentos requieren mostrar fuerzas invisibles, objetos moviéndose, ambientes alterados o eventos que desafían las leyes físicas. Estos efectos permiten representar visualmente situaciones que no podrían lograrse únicamente con métodos tradicionales. La creación digital de objetos malditos también requiere mucho cuidado. En la saga The Conjuring, ciertos objetos tienen una importancia narrativa enorme porque funcionan como conexiones entre el mundo humano y el sobrenatural. Los efectos visuales ayudan a darles una presencia especial mediante pequeños detalles, cambios de iluminación, movimientos inexplicables o modificaciones sutiles que hacen que parezcan peligrosos. El CGI moderno también permite realizar correcciones invisibles que el público normalmente no nota. Los artistas pueden eliminar elementos no deseados, mejorar escenarios, ajustar colores, aumentar la sensación de profundidad o corregir pequeños problemas de producción. Estos trabajos no buscan sorprender al espectador, sino mejorar la calidad final de la película. Un aspecto interesante del trabajo visual de Last Rites es que el terror depende más de la sugerencia que del exceso. Muchas películas actuales utilizan efectos digitales para mostrar completamente a sus monstruos, pero The Conjuring suele obtener mejores resultados cuando mantiene parte del misterio. La imaginación del espectador puede ser más poderosa que cualquier imagen generada por computadora. El diseño de las criaturas y fenómenos sobrenaturales también debe respetar la identidad visual de la franquicia. Cada película del universo tiene sus propios elementos característicos, pero todas comparten una estética oscura y seria. Los VFX de Last Rites buscan mantener esa continuidad para que la película se sienta parte del mismo universo cinematográfico. Desde el punto de vista técnico, la producción de efectos visuales implica varias etapas. Primero se realiza el diseño conceptual, donde artistas crean dibujos y modelos iniciales. Después se desarrollan modelos digitales en 3D, se aplican texturas, se crean movimientos mediante animación y finalmente se integran los elementos digitales con las imágenes filmadas.
Cada segundo de una escena con efectos puede requerir muchas horas de trabajo. Los artistas de composición, Ken Pasiting, tienen una tarea especialmente importante porque combinan todos los elementos finales. Pueden unir actores reales, criaturas digitales, iluminación artificial, partículas, humo y fondos modificados para crear una imagen completa. Este proceso es donde muchas veces se decide si un efecto parece real o falso. La calidad de los VFX también afecta la experiencia emocional del espectador. Cuando están bien realizados, la audiencia no piensa en la tecnología utilizada, simplemente acepta el mundo de la película. En una historia de terror, esa inmersión es fundamental porque permite que el público sienta miedo y conexión con los personajes. Sin embargo, los efectos visuales también pueden tener limitaciones. Algunos espectadores prefieren el terror más práctico y pueden sentir que ciertos efectos digitales reducen la sensación de realidad. El desafío para los creadores es utilizar CGI de manera inteligente, sin permitir que la tecnología domine la historia. The Conjuring, Last Rites llega como una de las películas de terror más esperadas de los últimos años debido a que representa una nueva etapa dentro de una de las franquicias más exitosas del género. La saga de The Conjuring consiguió algo que pocas series de terror logran: crear personajes reconocibles, una mitología propia y una base de seguidores que continúa creciendo después de varias películas. Por eso, esta entrega tenía una gran responsabilidad. No solamente debía ofrecer miedo, sino también cerrar una historia emocional relacionada con Ed y Lorraine Warren. La película funciona principalmente como una despedida. Más que centrarse únicamente en presentar una nueva amenaza sobrenatural, intenta explorar el legado de los Warren, los sacrificios que hicieron durante años y el impacto que su trabajo tuvo en su familia. Esta decisión hace que la película sea diferente de una simple historia de posesiones o casas embrujadas. El terror existe, pero el centro de la narración está en los personajes y en la idea de enfrentar una última batalla. Uno de los mayores puntos positivos de The Conjuring, Last Rites, es la presencia de Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren. La química entre ambos actores sigue siendo uno de los elementos más fuertes de toda la franquicia. Sus personajes no funcionan solamente como investigadores paranormales, representan una pareja unida por la fe, el amor y la necesidad de proteger a otras personas. La película aprovecha esa relación para crear momentos emocionales que van más allá del género de terror. Patrick Wilson interpreta a Ed Warren mostrando una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Su personaje no es presentado como un héroe invencible, sino como alguien que ha pasado muchos años enfrentando situaciones traumáticas. La película muestra el desgaste físico y emocional de una vida dedicada a combatir fuerzas sobrenaturales. Esa humanidad hace que el público se preocupe más por su destino. Vera Farmiga continúa siendo una de las partes más importantes de la saga. Lorraine Warren siempre ha sido un personaje especial porque combina sensibilidad y fortaleza. Sus habilidades para percibir el mundo espiritual son representadas no solamente como un poder, sino también como una carga emocional. La película explora cómo vivir constantemente cerca del sufrimiento y del miedo afecta a una persona. Desde el punto de vista del terror, Last Rites tiene varios momentos efectivos. La película utiliza una atmósfera oscura, silencios prolongados y una construcción lenta de tensión. En lugar de depender únicamente de sustos repentinos, intenta crear una sensación constante de peligro. Algunas escenas funcionan porque el miedo viene de la anticipación. El espectador sabe que algo puede ocurrir, pero no sabe exactamente cuándo. La dirección de Michael Chavez mantiene muchas características visuales de la franquicia. La cámara se mueve de manera cuidadosa, los espacios tienen una apariencia inquietante y la iluminación ayuda a crear una sensación de misterio. Chavez entiende que el terror no siempre depende de mostrar una criatura o una amenaza. Muchas veces funciona mejor cuando deja espacio para la imaginación. Otro aspecto positivo es la música y el diseño de sonido. En una película de terror, el sonido puede ser tan importante como la imagen. Los ruidos inesperados, los silencios y la música de tensión ayudan a crear una experiencia más intensa.
La banda sonora acompaña especialmente bien los momentos emocionales, donde la película busca transmitir tristeza, nostalgia o esperanza. Visualmente, la película mantiene un nivel de producción elevado. Los escenarios, la fotografía y los efectos visuales ayudan a construir un mundo sobrenatural creíble. Aunque el CGI no es el elemento principal, se utiliza para complementar las escenas y crear fenómenos que serían imposibles de representar de manera práctica. Sin embargo, la película también tiene algunos problemas. Uno de los aspectos más criticables es que no siempre consigue ofrecer algo completamente nuevo. Después de varias películas dentro del universo de The Conjuring, algunos elementos pueden resultar familiares. Los espectadores que han visto muchas películas de terror pueden anticipar ciertos momentos y sentir que la estructura sigue una fórmula conocida. La dependencia de la nostalgia es otro punto debatible. Para los seguidores de larga duración, los elementos relacionados con los Warren pueden ser muy satisfactorios. Pero para quienes buscan una experiencia de terror completamente nueva, la película puede parecer demasiado enfocada en recordar el pasado. Algunas escenas parecen diseñadas más para cerrar ciclos que para sorprender. El ritmo también puede dividir opiniones. La película dedica bastante tiempo al desarrollo emocional de los personajes, lo cual es positivo para quienes valoran la historia de los Warren. Sin embargo, algunos espectadores pueden sentir que el avance es lento en ciertos momentos. Al tratarse de una película de terror, algunas personas pueden esperar más tensión constante y más escenas sobrenaturales. Otro punto débil es que la amenaza principal puede no sentirse tan memorable como algunos villanos anteriores de la franquicia. La saga ha presentado figuras sobrenaturales que quedaron grabadas en la cultura popular por su diseño y presencia. En comparación, ciertos elementos de Last Rites pueden parecer menos impactantes. El guión tiene buenas ideas, especialmente cuando habla sobre familia, sacrificio y legado, pero algunas de ellas podrían haberse desarrollado con mayor profundidad. La película intenta equilibrar una historia emocional con una experiencia de terror tradicional y en algunos momentos ambas partes compiten entre sí. Para los nuevos espectadores que nunca han visto una película de The Conjuring, la experiencia puede ser diferente. La película funciona mejor cuando existe una conexión previa con Ed y Lorraine Warren. Aunque la historia puede entenderse de manera independiente, muchas emociones dependen del conocimiento del camino que estos personajes han recorrido durante años. Para los fanáticos de la franquicia, la película tiene un valor especial. Ver a los Warren enfrentarse a una última amenaza crea una sensación de cierre. La película entiende que el público no solo está interesado en el misterio sobrenatural, sino en despedirse de unos personajes que han acompañado varias historias. Entonces, ¿vale la pena ver The Conjuring, Last Rites? La respuesta depende del tipo de espectador. Si eres fan de la saga, especialmente de Ed y Lorraine Warren, probablemente encontrarás muchos elementos satisfactorios. La película ofrece emoción, nostalgia y una conclusión que respeta la importancia de sus protagonistas. Si buscas una película de terror completamente revolucionaria, quizás no sea la mejor opción. Last Rites no intenta reinventar el género, su objetivo principal es cerrar una historia conocida. Los espectadores que esperen una experiencia similar a la primera película de The Conjuring podrían encontrar algunas diferencias, especialmente porque esta entrega tiene un enfoque más emocional. Para los amantes del terror sobrenatural, la película sigue ofreciendo una buena experiencia gracias a su atmósfera, sus actuaciones y su diseño visual. Aunque algunos sustos pueden sentirse familiares, la combinación de drama familiar y terror mantiene el interés. En comparación con otras películas de la franquicia, The Conjuring, Last Rites destaca más por su lado emocional que por la innovación del horror. No necesariamente busca ser la película más aterradora de la saga, sino una despedida significativa. Su mayor fuerza está en los personajes y en el significado que tiene como cierre. En conclusión, The Conjuring, Last Rites es una película recomendable principalmente para los seguidores de la franquicia. Tiene buenas actuaciones, una atmósfera sólida,
momentos de tensión efectivos y una conclusión emocional para los Warren. Sus principales debilidades son una estructura conocida, cierta dependencia de la nostalgia y una falta de sorpresa en algunos aspectos. ¿Vale la pena verla? Sí, especialmente si has seguido la saga desde el principio. Para los fanáticos de Ed y Lorraine Warren, la película ofrece una despedida que conecta con los temas principales de la franquicia: amor, fe, familia y lucha contra la oscuridad. Para espectadores nuevos o quienes buscan un terror completamente innovador, puede ser una experiencia correcta pero menos impactante. El reparto tiene una responsabilidad especial porque los espectadores no solo esperan una película aterradora, sino también una despedida emocional de personajes que han acompañado a la saga desde 2013. El éxito de la película depende en gran parte de las actuaciones, ya que el miedo funciona mejor cuando el público siente una conexión real con quienes están enfrentando las fuerzas sobrenaturales. El elemento más importante del reparto es el regreso de Patrick Wilson como Ed Warren. Wilson ha interpretado este personaje desde la primera película de The Conjuring y se ha convertido en una de las figuras principales de la franquicia. Su trabajo en la saga se caracteriza por mostrar a Ed no simplemente como un investigador paranormal, sino como un hombre profundamente comprometido con ayudar a otras personas. En Last Rites, Patrick Wilson interpreta a un Ed Warren más experimentado y marcado por los años de enfrentarse a casos sobrenaturales. Su actuación se enfoca menos en la acción física y más en la parte emocional del personaje. Wilson muestra el cansancio, la preocupación y el peso psicológico de una persona que ha pasado gran parte de su vida enfrentando situaciones traumáticas. Esta interpretación ayuda a que el público vea a Ed como un ser humano antes que como un héroe de terror. Uno de los mayores logros de Wilson dentro de la franquicia es la química que mantiene con Vera Farmiga. Desde la primera película, ambos actores construyeron una relación en pantalla basada en confianza, cariño y apoyo mutuo. Esa conexión es fundamental porque la historia de los Warren siempre ha sido más sobre su relación que sobre los demonios a los que enfrentan. Vera Farmiga regresa como Lorraine Warren, uno de los personajes más complejos de la saga. Lorraine no es solamente una investigadora paranormal, es una persona con una sensibilidad especial que puede percibir fuerzas sobrenaturales, pero esa habilidad también representa una carga emocional. Farmiga interpreta a Lorraine con una combinación de fuerza y vulnerabilidad. Su personaje debe enfrentarse constantemente a visiones, miedo y sufrimiento, pero nunca pierde su compasión. En Last Rites, la actriz continúa mostrando la parte espiritual del personaje y la importancia de su fe. Su actuación permite que Lorraine sea vista como alguien que lucha contra el mal, pero que también siente miedo y dudas. La relación entre Ed y Lorraine es una de las mayores fortalezas de la película. Wilson y Farmiga entienden que el centro emocional de la saga no son los demonios, sino la pareja que decide enfrentarlos juntos. Sus escenas transmiten años de experiencias compartidas, sacrificios y recuerdos. Esta conexión hace que los momentos dramáticos tengan más impacto. Otro personaje importante es Judy Warren, la hija de Ed y Lorraine. Su presencia representa una parte fundamental del legado de los Warren. La historia explora cómo la vida de sus padres afectó a su familia y cómo Judy debe encontrar su propio camino dentro de un mundo relacionado con lo sobrenatural. La actriz encargada de interpretar a Judy aporta una perspectiva diferente a la historia. A través de este personaje, la película muestra las consecuencias de crecer cerca de fenómenos paranormales. Judy no solo representa a la siguiente generación, sino también la pregunta de si los hijos deben continuar el legado de sus padres o crear su propio futuro. El trabajo del reparto secundario también es importante porque ayuda a construir el ambiente de terror. En una película de esta naturaleza, los personajes afectados por los fenómenos sobrenaturales necesitan transmitir miedo y desesperación de manera convincente. Si las víctimas no parecen reales, la amenaza pierde fuerza. Los actores secundarios tienen la tarea de mostrar diferentes reacciones ante lo desconocido: miedo, incredulidad, desesperación y esperanza.
Estas interpretaciones permiten que el público se identifique con las situaciones y sienta que los acontecimientos sobrenaturales tienen consecuencias reales. Un aspecto interesante del reparto de Last Rites es cómo los actores combinan terror y drama. Muchas películas del género se enfocan únicamente en crear sustos, pero la franquicia The Conjuring siempre ha dependido de la conexión emocional. Los intérpretes deben actuar en escenas donde existe una amenaza invisible y, al mismo tiempo, transmitir conflictos personales. Patrick Wilson, por ejemplo, no interpreta a Ed como alguien que nunca tiene miedo. Su trabajo muestra que el valor no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Esta característica hace que el personaje sea más cercano al público. Vera Farmiga también destaca porque Lorraine es un personaje que vive entre dos realidades. Por un lado, tiene una habilidad extraordinaria para percibir cosas que otros no pueden ver. Por otro lado, esa capacidad la expone constantemente al sufrimiento. Farmiga interpreta esa contradicción de manera emocional, haciendo que el personaje sea más profundo. La dirección de actores en una película de terror es especialmente complicada porque muchas escenas requieren reaccionar ante elementos que serán añadidos posteriormente mediante efectos visuales. Los intérpretes deben imaginar criaturas, movimientos o situaciones sobrenaturales y actuar como si realmente estuvieran ocurriendo. El reparto de Last Rites utiliza su experiencia para hacer que esas escenas parezcan naturales. Otro punto importante es la continuidad de los personajes. Cuando un actor interpreta el mismo papel durante muchos años, debe mantener ciertas características del personaje pero también mostrar evolución. Patrick Wilson y Vera Farmiga consiguen que Ed y Lorraine parezcan las mismas personas de las películas anteriores, pero también personajes que han cambiado debido a sus experiencias. La edad, el cansancio y los recuerdos tienen más importancia en esta entrega. Los actores no solamente representan investigadores enfrentando un nuevo caso, sino personas que reflexionan sobre todo lo que han vivido. Esta dimensión emocional añade una capa diferente al terror. El reparto también ayuda a mantener la identidad de la franquicia. Aunque cada película tiene una historia diferente, los actores principales funcionan como un punto de conexión entre todas las entregas. La presencia de Wilson y Farmiga permite que la audiencia sienta que está viendo una continuación real de la historia. En cuanto a las actuaciones, uno de los mayores éxitos de la película es que los personajes no parecen simples figuras dentro de una historia de terror. Tienen emociones, relaciones y conflictos. Esto permite que las escenas sobrenaturales tengan más impacto porque el público se preocupa por lo que les ocurre. Sin embargo, algunos espectadores pueden sentir que los personajes secundarios no tienen suficiente desarrollo. Al ser una película enfocada en cerrar la historia de los Warren, gran parte de la atención está concentrada en ellos. Esto significa que algunos personajes tienen menos tiempo para evolucionar. Aún así, el reparto principal consigue sostener la película gracias a sus interpretaciones. La fuerza de The Conjuring, Last Rites no depende solamente de sus efectos visuales o sus escenas de miedo, sino de la capacidad de los actores para hacer que la historia sea emocionalmente importante. En conclusión, el reparto de The Conjuring, Last Rites es uno de los elementos más importantes de la película. Patrick Wilson y Vera Farmiga continúan siendo el corazón de la franquicia gracias a sus interpretaciones de Ed y Lorraine Warren. Su química, experiencia y comprensión de los personajes permiten que la película funcione como una despedida emocional además de una historia de terror. El resto del elenco complementa la narrativa al mostrar cómo el mundo sobrenatural afecta a diferentes personas. Aunque la película puede tener limitaciones en el desarrollo de algunos personajes secundarios, las actuaciones principales elevan la experiencia. Finalmente, el mayor logro del reparto es recordar al público que detrás de cada historia de fantasmas existe una historia humana. Los monstruos y demonios pueden crear miedo, pero son los personajes y sus emociones los que hacen que una película permanezca en la memoria de los espectadores. En ese sentido, The Conjuring, Last Rites utiliza a sus actores para cerrar una etapa importante de la saga con una mezcla de terror, emoción y nostalgia.
La película combina elementos de horror, misterio y drama familiar para contar un último enfrentamiento contra una fuerza sobrenatural que amenaza no solamente a una familia desconocida, sino también al legado y la vida personal de los propios Warren. La historia comienza mostrando nuevamente la conexión entre Ed y Lorraine Warren y el mundo paranormal. Desde los primeros momentos, la película recuerda que sus vidas han estado marcadas por encuentros con entidades oscuras y fenómenos inexplicables. A diferencia de otras entregas donde los Warren llegan como investigadores para ayudar a desconocidos, esta vez la amenaza tiene una relación más personal con ellos y con las consecuencias de todo lo que han vivido durante años. La película presenta a Ed y Lorraine en una etapa más madura de sus vidas. Después de décadas investigando casos paranormales, ambos sienten el peso de sus experiencias. Aunque siguen teniendo la voluntad de ayudar a otros, también comprenden que cada enfrentamiento con fuerzas sobrenaturales tiene consecuencias emocionales y físicas. Esta parte de la historia permite mostrar a los personajes desde una perspectiva más humana, no solamente como héroes del terror. El conflicto principal comienza cuando los Warren se ven involucrados en un nuevo caso relacionado con una presencia sobrenatural extremadamente peligrosa. Lo que al principio parece ser otro fenómeno paranormal se transforma en algo mucho más complejo. La investigación revela conexiones con fuerzas oscuras que parecen estar relacionadas con eventos del pasado de los Warren, convirtiendo el caso en una amenaza personal. A medida que avanza la investigación, Ed y Lorraine descubren que la entidad no busca solamente asustar o atacar físicamente a sus víctimas. La fuerza sobrenatural intenta aprovechar los miedos, recuerdos y heridas emocionales de las personas. La película utiliza esta idea para mostrar que el verdadero peligro no siempre viene de una criatura visible, sino de la forma en que el miedo puede afectar la mente y las relaciones humanas. Uno de los elementos más importantes de la trama es la familia Warren. Durante toda la franquicia, Ed y Lorraine han dedicado su vida a proteger a otras personas, pero esa misión también ha afectado a su propia familia. Last Rites explora las consecuencias de vivir constantemente rodeados de fenómenos sobrenaturales y cómo esa realidad ha influido especialmente en Judy Warren, la hija de la pareja. Judy crece con una situación complicada. Sus padres tienen habilidades y experiencias que la mayoría de las personas nunca comprenderían. Aunque ama a sus padres, también debe enfrentar el miedo de heredar parte de esa conexión con el mundo paranormal. La película utiliza su personaje para explorar temas como el legado familiar, la identidad y la dificultad de aceptar algo que forma parte de uno mismo. Mientras investigan el nuevo caso, los Warren descubren que la amenaza sobrenatural está conectada con un objeto maldito que posee una historia oscura. Como ocurre en otras películas de la saga, el objeto funciona como una puerta entre el mundo normal y una realidad dominada por fuerzas negativas. La investigación lleva a los personajes a descubrir secretos ocultos y enfrentar recuerdos dolorosos. La tensión aumenta cuando la entidad comienza a atacar de manera más directa. La película utiliza diferentes recursos del género de terror, apariciones inesperadas, ambientes oscuros, sonidos inquietantes y situaciones donde los personajes no pueden confiar completamente en lo que ven. Sin embargo, el objetivo principal no es solamente crear miedo, sino mostrar cómo los personajes reaccionan cuando sus peores temores se convierten en realidad. Ed Warren tiene un papel especialmente importante porque la película muestra su lucha interna. Durante años ha protegido a otras personas, pero ahora debe aceptar que no puede controlar todo lo que ocurre. Su mayor miedo no es enfrentarse a un demonio, sino no poder proteger a las personas que ama. Esta dimensión emocional hace que su conflicto sea más profundo que una simple batalla contra una entidad sobrenatural. Lorraine también enfrenta un desafío personal. Sus habilidades para percibir el mundo espiritual siempre han sido una parte fundamental de su personaje, pero también han sido una fuente de sufrimiento. La película muestra cómo Lorraine debe encontrar la fuerza para utilizar sus capacidades sin permitir que el miedo controle su vida. El enfrentamiento final reúne todos los temas principales de la película. Los Warren comprenden que la fuerza de la entidad no proviene únicamente de su poder sobrenatural, sino de la capacidad de generar miedo y división. Para derrotarla,
Deben confiar en su unión como familia y aceptar que sus experiencias pasadas no los definen completamente. La resolución de la historia se centra en la idea de que el amor y la conexión familiar son más fuertes que la oscuridad. Aunque los Warren han pasado años enfrentándose a demonios y espíritus, la película plantea que su verdadera fortaleza siempre estuvo en su relación y en su deseo de proteger a los demás. Después del enfrentamiento, la película adopta un tono más reflexivo. En lugar de terminar únicamente con una victoria sobre el mal, muestra las consecuencias emocionales de todo lo ocurrido. Los personajes deben aceptar que una etapa importante de sus vidas está llegando a su final. El mensaje principal es que incluso las personas más valientes necesitan encontrar paz después de años de lucha. La película también funciona como una reflexión sobre el legado de Ed y Lorraine Warren. Durante toda su carrera ayudaron a muchas personas, pero su mayor impacto no fue solamente resolver casos paranormales. Fue demostrar que la empatía, la fe y el apoyo emocional pueden ayudar a las personas a enfrentar situaciones imposibles. Desde el punto de vista narrativo, Last Rites mezcla varios elementos clásicos de la franquicia. Tiene una investigación paranormal, una familia en peligro, una entidad sobrenatural y un enfrentamiento espiritual. Sin embargo, intenta diferenciarse al poner más énfasis en la historia personal de los protagonistas. La relación entre Ed y Lorraine sigue siendo el centro emocional de la película. Más allá de los sustos, la audiencia observa cómo una pareja ha permanecido unida durante años enfrentando situaciones aterradoras. Su historia representa una idea importante dentro de la franquicia: el amor y la confianza pueden convertirse en una forma de resistencia contra el miedo. Otro aspecto importante de la trama es la aceptación. Judy debe decidir si rechaza la parte sobrenatural de su familia o si aprende a comprenderla. Su evolución representa la transición entre generaciones y la forma en que los hijos pueden tomar el legado de sus padres y transformarlo en algo propio. El final de la película puede interpretarse como una despedida simbólica. Los Warren no solamente enfrentan una última amenaza, sino también todo lo que han cargado durante años. La historia sugiere que la verdadera victoria no consiste únicamente en derrotar al enemigo, sino en encontrar la posibilidad de vivir después del trauma. En conclusión, The Conjuring, Last Rites es una película que combina terror sobrenatural con una historia emocional sobre familia, sacrificio y legado. La trama utiliza un nuevo caso paranormal como escenario para explorar el viaje personal de Ed, Lorraine y Judy Warren. Aunque presenta elementos conocidos de la franquicia, su enfoque principal está en cerrar una etapa y mostrar qué significa enfrentarse a la oscuridad durante toda una vida.